Una vez me hice una pregunta, porque suelo en realidad empezar a sacar los temas para predicar de preguntas que yo tenga. Siempre me pregunto, ¿por qué Dios eligió hacer esto de esta manera? ¿Y por qué no lo eligió de otra? Y entre esas preguntas me pregunté, ¿por qué Dios, si hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, con el solo dicho, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz? Y el Señor empezó a crearlo todo con el poder de su palabra. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que los cielos, el universo, por la fe, creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el Señor creó los cielos y todo el ejército con la palabra de su poder. Me preguntaba, Señor, pero si tú, cuando el pueblo clamó por sed, les diste agua de la roca, cuando el pueblo tuvo hambre, hiciste venir una cantidad de codornices que prácticamente hicieron sombra al pueblo y se hastiaron en comer carne. El Señor abrió el Mar Rojo y tantas cosas. Me preguntaba, Señor, ¿por qué entonces, para perdonar nuestros pecados, por qué no dijo, perdonados todos? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor no dijo, justo mi pueblo? Y si hubiese hecho de esa manera, pues así hubiese acontecido, ¿cierto? Justos, santos. Porque el Señor dice algo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió entre los muertos. Después de 4 días de muertos, Lázaro escuchó la voz del Creador, abrió sus ojos, se levantó y salió. Menos mal dijo Lázaro, porque si dice ven fuera, se hubieran levantado todos los muertos. Pero él dijo Lázaro, especificó, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. El caso es, quizás tú te has preguntado conmigo, ¿por qué Dios escoge una muerte tan cruel? ¿Por qué el Señor determina, elige un sistema tan sangriento, una corona de espinas, látigos, algo tan violento, por así decirlo? ¿Por qué el Señor escoge algo tan difícil? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos con ese sacrificio en la cruz? ¿Alguien se ha preguntado eso? El Señor, es que es una muerte muy cruel, vergonzosa. Además, lo desnudaron y ponerlo ahí en una cruz con clavos. Pero si eras el poderoso, tú podías haber vencido la muerte sencillamente con tu palabra. Pero en realidad la cruz está revelando algo trascendental. La cruz
no fue algo que el Señor eligió así por hacerse el héroe. Hay dos cosas grandes y es una moneda de dos caras. La cruz nos está revelando en realidad, por un lado, la maldad del hombre. El sacrificio de la cruz en realidad está reflejando hasta dónde puede llegar el pecado y su maldad. La cruz está demostrando la pecaminosidad del pecado. En realidad el desfigurado ahí no fue Cristo. El que estaba desfigurado ahí era la raza humana. ¿Me están siguiendo? Los desfigurados y los de la llaga, porque Él se hizo una llaga completa, no era prácticamente Cristo ahí, aunque sí lo era, pero era una demostración, esa llaga eres tú. Hasta esto te has convertido. Entonces, eso ya está avisando, la cruz en realidad está diciendo la condición humana, hasta donde el hombre pudo llegar en su maldad. ¿Cuántos me están siguiendo? La cruz revela algo atroz, saca a la luz el pecado, lo pone a ebullecer en lo máximo. Es decir, la cruz sacó lo peor del hombre, muestra lo peor del hombre, pero muestra también por la otra cara lo mejor de Dios, hasta donde Dios pudo llegar en su bendito amor. Por un lado, la maldad del hombre, y por el otro, por así decirlo, de espaldas, el amor de Dios. El amor sin límite. Dios quería mostrarle al hombre que allí en la cruz estaba la representación de la maldad. Pero es que han habido otro tipo de muertes aún peores. Han habido muertes peores que un crucificado. Claro que sí. Han habido muertes tan desgarradoras que a las personas les han arrancado todas las partes de su cuerpo, los han mutilado. Eso es una muerte peor que una cruz. Pero es que no se trata de tanto del crucificado, sino a quien se le hizo. La maldad pura y llana es que crucificaron a un ser 100% inocente. Porque cualquiera que muera, de la manera que muera, no importa la condición en que muera una persona, es lo que cada uno merece. La muerte, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él, 3 veces santo, no merecía esa muerte. 3 veces corroboran la Biblia. Judas, cuando lo entregó, dijo: he entregado sangre inocente. A tal manera que no pudo con su conciencia y le tocó irse a ahorcar. Pilato, cuando tuvo a Jesús y lo interrogó y estuvo delante de él, tuvo que admitir delante de todos: no he hallado maldad en este hombre. Y le tocó irse a lavar las manos porque su mujer salió envuelta todavía en su pijama diciéndole: no tengas nada tú que ver con este hombre, porque he padecido toda la noche por él. Él se lavó las manos y dijo: allá vosotros. E intentó inclusive al verle, pero es que, ¿cómo hago para deshacerme de esto que voy a hacer? Ah, ya sé.
Yo suelo entregarles a un preso cada año en la Pascua. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? El inocente y el que sí es culpable. Pero la maldad del hombre llega a tal punto que dice la Biblia que por envidia le entregaron y dijeron: a Barrabás soltadle y a Jesús crucifícale. Y empezaron a gritar todos: crucifícale, crucifícale. Pilato, cuando vio y escuchó esa voz, él dijo que esa sangre, el pueblo dijo, que su sangre sea sobre nosotros. Imagínate hasta dónde estaba la determinación en el pueblo. Estaban tan determinados que querían admitir la responsabilidad, que su sangre sea sobre nosotros. El soldado, cuando vio a Jesús y clavaron la lanza en su costado, él dijo: verdaderamente este hombre era justo. 3 veces, hermano, el ser humano admitió que el ser que estaban crucificando no tenía maldad, era justo. Porque lo que Dios quiere revelarnos, hermano, en realidad, aparte de esa maldad, es revelarnos la grandeza de su amor. El amor tan profundo y tan real que Dios tiene a sus escogidos. Porque ¿qué sentido tiene que el Todopoderoso diga santos? ¿Qué sentido tiene que el Todopoderoso diga perdonados todos? Ya son mi pueblo, vámonos. ¿Quién salta de alegría? Porque es que lo que tiene Dios es un Dios que le pone sentido a las cosas. Y lo que tiene sentido es que Él, siendo rico, se hizo pobre. Por eso es que este mensaje, hermano, es que este mensaje es una historia hermosa. Cuando tú llegues a entender, no con la mente, sino con el corazón, con el espíritu, cuando tú llegas a comprender la historia de la redención, hermano, es que esto te atrapa el corazón. Sí, Señor. Porque tú debes de imaginarte, de pensar, el Dios del universo, el que no tenía necesidad de nada, el dueño de todo, se despoja para venir a nacer en un sitio, aquí en la tierra, en la que ni siquiera ninguno de nosotros hemos nacido, en medio del estiércol de los burros y de los olores, en un establo, en un pesebre. ¿Cuántos han nacido aquí en un sitio así? El que menos, yo creo que nació por ahí en una habitación, en una cama digna, en un colchón, supongo. Pero todos en un hospital, con sus médicos. Pero imagínate Dios, que es el que todo lo hace, elegir nacer de esa manera. Es que eso hay que prestarle atención, ¿cierto que sí? Porque eso es lo que cobra sentido, eso es lo que llama nuestra atención.
Eso es lo que capta, que Él siendo rico se hizo pobre, que siendo Él el justo se entregó por los injustos, y que Él, sin tener ninguna necesidad de morir como murió, determinó demostrarnos de esa manera su amor hasta la muerte. Porque fuerte es como la muerte el amor. Eso no es como nosotros. Nosotros somos mucha palabrita, sí, mi amor, yo te amo, sí, mi vida, mi princesa. Pero eso cuando llega la situación seria y... ¿cierto? Por eso, chicas, hermanas, queridas, esos hombres que están aquí endulzando, eso hay que ponerlo a prueba. ¿Sí o no? Pocos amenes, pero bueno. No los quiere. Yo estoy... pero es así, amada iglesia. Él sí nos demostró su amor. El justo por los injustos. Porque esto es lo que realmente impacta. Uno de los primeros versículos que yo me aprendí de la Biblia fue la de Romanos 5:8. Porque ¿qué? No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque cualquiera osara morir por el bueno, ¿cierto? Como les dice, el apóstol Pablo continúa en el 9, dice, ciertamente puede ser que haya algún atrevido por ahí que muera por algún justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pues ¿cuántas madres pueden morir aquí por sus hijos? A ver, levanten la mano. ¿Cierto? Claro. Pero tú morir por el bandido de otro. Tú puede ser que tú digas, bueno, yo doy la vida por el vecinito, que es muy buena personita. Pero si tú sabes que ese vecinito es el bandido y el ladrón del barrio, ¿sabe qué decimos nosotros? Que lo cojan y lo metan preso. Crucifícale. ¡Del enduro! Es que eso es lo que se merece. Mira, ahí está pagando lo que se merece. Ojalá le metan tantos años de cárcel. Y hasta la perpetua. Eso opinamos nosotros, ¿sí o no? Oiga, pero es que Dios, hermano, es tan diferente a nosotros. Algunos harán morir por el bueno. Y ahí es cuando el apóstol Pablo continúa en el 8. Mas Dios, o sea, Él le pone ese toque ahí especial. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ese bandido, porque todos éramos bandidos de alguna u otra manera. ¿O quién era aquí justo? A ver, ¿quién era aquí bueno? No, de alguna manera eras bandido o bandida. Sí. Hablamos mucho de Pablo Escobar, pero es que ¿sabe qué pasó con Pablo Escobar? Que Pablo Escobar materializó lo que pensaba. Pero si nosotros materializamos nuestros pensamientos, ¿tú te imaginas cuántas bombas no hubiéramos puesto? Ya hubiéramos quemado bancos, ya hubiéramos... Mejor dicho, donde nuestros pensamientos, cuando estábamos en el mundo y aún todavía, donde nuestros pensamientos se materialicen, ya alguno hubiera volado un banco cuando no le devolvió
O Hacienda, ya hubiéramos acabado con Hacienda. Algunas ya le hubieran cortado la cabeza a su esposo. Ya lo hubieran ahorcado. Mejor dicho, ya lo hubieran tirado por la ventana. Pero que nos enojamos, y en el momento que nos enojemos, entonces... Porque es que Dios no solo murió por los pecados que se hacen, sino por los que se piensan. Sí, Señor. Esos son peores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque es que esto es lo que impacta, hermano. Que el Dios de la gloria, el Rey de reyes, el soberano de los siglos, se despoje de su trono de gloria y se humille a morir como un villano. Sí, Señor. Porque note que prefirieron a Jesucristo que a Barrabás. A Barrabás que Jesús. ¿Eh? Prefirieron a Barrabás. Prefirieron a Barrabás. Prefirieron a Barrabás. Imagínate a la humillación. O sea, preferir a Barrabás que a Jesucristo. Que era, de esa manera, Él se humilló. O sea, eso es un amor muy grande. Podemos preguntarnos, no, claro, resulta que es que Dios es amor, ¿cierto? ¿Cuántos creen que Dios es amor? No, Dios es amor. Y entonces, pues Dios por esencia nos ama. ¿Cómo no va a amar Dios? Si es que el amor va a decir, no amo, el amor ama, porque por esencia ama. Pero Dios quiso ir más lejos. Y quiero que presten atención. Que Él quiso ir más allá y nos demostró un amor tan profundo que Él no había vivido. ¿Cómo hizo Dios para ir más lejos en su amor? Ya se los voy a decir. Amándonos humanamente. Y aquí yo quiero que empiece, es que estas gafas me molestan. No me dejan concentrar estas gafas, porque me las quito y no veo nada, y me las pongo y no los veo a ustedes. No me dejan concentrar estas gafas. Y yo quiero meterme en el mensaje, porque hermano, es que Dios tiene un amor divino. Pero ¿cómo hizo Él para ir más lejos, para demostrarnos su amor? Nunca lo había hecho de esa manera. Nos amó humanamente en la materialización del verbo. En el verbo de Dios, Dios realizó su amor humano. Su amor por nosotros, su verdadero amor al nivel nuestro. Es que Dios es muy bello, ¿no les parece? Claro, porque si el cielo nos ama de manera celestial, así divina, poderosa, no, pues qué bonito ese amor. Pero Él dijo, no, tranquilo, es que yo voy a ir y yo los voy a amar a ustedes así, mira, al nivel humano. Nos amó humanamente. Cristo, quien es el Verbo, es la realización humana del amor de Dios. El amor humano del Verbo de Dios. Esto es impresionante. San Juan 13:1. Note que Jesús, quien es la palabra, el Verbo, dice, antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ¿qué dice?
mundo los amó hasta el fin. Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Qué bonito, ¿cierto? Cuando la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera no se queda en una forma divina. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo. El Verbo en su humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es decir, dio al Verbo, a su humanidad en ese momento, para amplificar ese amor. ¿No le parece que es una amplificación más del amor? Por eso, lo que Dios demostró en la cruz no fue cualquier cosa, hermano. Dios se hizo hombre. Y aquí está. Porque esto va más adentro. Dios se hizo, ¿qué? Hombre. Porque Jesucristo es Dios. Pero Dios se hizo hombre y fue un hombre 100% hombre y 100% Dios. Y para ser un hombre 100% hombre necesitó alma. Porque si no posee un alma como el hombre, entonces no es un hombre de verdad. Era una especie de hombre Dios. Y no había un hombre Dios. Había un hombre 100% y había un Dios 100%. Ese es el misterio. Pero como hombre nos demostró su amor. Porque Dios no murió como Dios. ¿Cómo murió Dios? Como humano. Porque como Dios no puede morir. Pero como hombre nos demostró su amor hasta la muerte. ¿Quería Dios demostrar algo con su muerte y con su cruz? Quería demostrar hasta dónde podía llegar su amor. Hasta el extremo. Es un amor sin límite. No tenemos excusa de decir, no, claro, como tú eres Dios, pues cualquiera. No, no, no. Es que se hizo débil. Se hizo débil en su encarnación. Porque Él sufrió en su carne, en sus huesos y en sus nervios para que pudiera ser herido. Pero no solamente eso, sino que su alma misma pudiera ser abatida, susceptible a las penas y a la amargura. Es que esto es tremendo. Cuando profundizamos en lo que es Dios, hermano, nos quedamos ahí perplejos en su maravilla, en su conocimiento. Porque Él no fue un cuerpo ahí, una materia en la que habitó todo Dios y entonces ese cuerpo se dejó manejar por Dios así. No era una carne manejada por Dios, era un hombre, 100% hombre, sufriendo, sintiendo sus dolores, tus dolores y los míos. Si Cristo no hubiese tenido alma, no hubiese sido entonces un verdadero humano. ¿Y por qué alma? Porque el alma, hermano, es el centro, el núcleo de nuestro sentir, de nuestro alegrarnos y de nuestro padecer. Si no poseyéramos alma, entonces
No sentiríamos. Pero ¿por qué sientes dolor? ¿Por qué? Estás vivo por el alma. Porque estás vivo. Por el alma, ¿no? Si no estaría ahí la masa de carne, dele un golpe a una masa de carne a ver si dice, ay, hoy no me golpees. ¿Por qué dice, ay, no me golpees? ¿Por qué? Porque hay un alma consciente del dolor. Por eso mismo. Porque un árbol es un ser vivo. Pero a un árbol le pueden podar las ramas, le pueden cortar un brazo. Y un árbol como ser vivo crece, se seca y todo, pero tú nunca vas a un árbol diciendo, ay, 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 me cortaste un brazo. ¿Alguna vez has visto un árbol sentir cariño por otro árbol? ¿Has visto un árbol enamorado? No. Los árboles no sienten dolor porque no tienen alma. Tienen otras defensas y todo por su biología y su naturaleza, lógicamente, pero dolor como tal no siente un árbol. Un árbol no llora cuando lo cortan. Ni las plantas lloran. Porque no poseen alma. Por eso si no tuviéramos alma sentiríamos lo mismo que los árboles. Si no tuviéramos alma, a Zeneli le arrancarían un brazo de esos para ponerlo en la paila. Y no sentiría. Sentiríamos lo que siente un tronco. Nada. Pero Cristo poseyó ¿un qué? Un alma como la nuestra. Y estamos muy familiarizados, porque aquí es donde va el asunto. Estamos muy familiarizados, iglesia, con los golpes, los látigos, las flagelaciones, la coronación de espinas, los clavos, la lanza en el costado. Estamos muy familiarizados con esos golpes físicos de Jesús, ¿cierto? Y decimos, uy, sí, es que él tuvo que haber sufrido muchos. Y nos vamos a esos dolores físicos. Y en Isaías 53, estamos acostumbrados a leer de ese dolor físico. Y ponemos y lo leemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y vemos allí toda una escena trágica, dolorosa, corporalmente. Sin embargo, los padecimientos internos, sus heridas y sus dolores del alma, no las tenemos en cuenta. Pero sus dolores internos, sus heridas en el corazón, en su alma, van aún más allá. Mira, hermano, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo.
que uno puede aguantarse un martillazo en la mano. Pero el dolor del alma es horroroso, ¿cierto que sí? Esos dolores que no te dejan dormir. Un martillazo, tú te vendas y todo, te toma una pastilla y digamos que puede pasar y se pasa el dolor. Pero hermano, hay dolores del corazón que eso duran años y años. ¿Cierto? Hay dolores tan profundos que pueden durar, hermano, muchísimos años y sangrar y la persona está tan dolida en su alma, porque es que el dolor del alma es aún más intenso, más agudo. Yo no sé si una madre pueda superar inclusive la muerte de un hijo. Otra vez. La muerte de un ser querido. Pero esos dolores son muy fuertes, ¿cierto? Esos dolores del alma. Yo he visto madres llorar por hijos y eso es desgarrador. Eso es como si se le saliera el alma a la persona. Son dolores muy intensos, muy agudos. Hay gente, hermano, que no los puede soportar. Hay gente que se tira de un sexto piso. Hay gente que se quita la vida. Hay gente que de alguna manera intenta sofocar ese dolor. Y por eso es muy fácil nosotros, no, sí, vea, ese se quitó la vida, es un cobarde o tal cosa. Y es muy fácil uno pensar, ¿cierto? Decimos las cosas muy a la ligera. Pero hermano, para que una persona se quite la vida, es porque quería quitarse ese dolor de encima. ¿Sí o no? Un dolor del alma que penetra hasta los huesos. Y en Cristo, amada iglesia, los sufrimientos del alma precedieron a los de la cruz. Antes de Cristo ir a la cruz, Él ya estaba sufriendo. Y en el Getsemaní, en el San Mateo capítulo 26, dice en el 36, cuando llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí, ¿y qué? ¿Sabe qué le puse yo a la Biblia? Entre tanto que yo voy allí y lloro, porque eso fue lo que Él fue a hacer. Él fue a derramar su alma en el Getsemaní, en ese huerto. Que si algunos quizás no lo saben, Getsemaní, ¿sabe qué significa? Prensa de aceitunas. Y las aceitunas las prensan, las aplastan con un molino para que salga el aceite. Y allá Él fue aplastado como una aceituna. Por eso Él llegó a decir allá, y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó ¿qué? Vamos a leerlo con sentido. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hermano, no comenzó, chicos, estoy afligido. Estoy como triste, no sé, es que se me acabaron los datos. No, muchachos, estoy triste. No, hermano, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Era una angustia. Y si alguno ha llegado a estar angustiado,
Hermano, eso son sensaciones muy horribles. ¿Cómo quisiera uno librarse de eso, cierto? De esas angustias, de esa ansiedad. Porque es que el alma, esos sentimientos del alma son duros para el cuerpo. Y él empezó a entristecerse, dice, en gran manera. Y dijo, ¿qué dijo? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Lo han apreciado? El Dios Todopoderoso, el soberano de los siglos, venir a la tierra para expresarle al hombre hasta dónde pudo él llegar y decirle al hombre, mi alma, o sea, tenía alma, él poseyó su propia alma, alma divina, bendita de Cristo. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte estaba él tan angustiado. O sea que sus dolores del alma precedieron a los del cuerpo. Por algo en San Lucas 22:44 también nos narra en Lucas su intenso dolor, la manera en que estaba tan agobiado. Y estando en agonía, hermano, era una agonía. El Señor no estuvo ya, ay, sí voy a morir. No, hermano, era una agonía del alma, a tal manera que oraba intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe por qué? Porque hasta entonces, antes de entrar en el Getsemaní, Cristo sanaba paralíticos, le daba los oídos a los sordos, vista a los ciegos, resucitaba a muertos, calmaba al mar. La gente decía, pero ¿quién es este? Si aún el viento y la mar le obedecen. Hasta entonces demostraba ser Dios, ¿cierto? Pero es que donde se cumple que Él, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando Cristo entra en el Getsemaní, se quita, se despoja y entra con la debilidad de un hombre. ¿Me estás siguiendo? Amén. Tú no vas a encontrar un registro después del Getsemaní que Jesús haya sanado a alguien. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Se despojó. Y en el Getsemaní, con toda la humanidad, abrió su pecho y expuso su alma para sentir tus dolores del alma y los míos. Él no solo llevó nuestras enfermedades, llevó los dolores de nuestra alma. Él allí estaba sufriendo. Por eso sudaba grandes gotas de sangre. Mi alma está triste hasta la muerte. Porque hasta entonces empezó a sentir fastidio. Porque ese ser santo e inocente estaba cargando con todas nuestras culpas, con todas nuestras injurias, con todas nuestras maldades, nuestros pensamientos, con todo lo que tú y yo pudiésemos pensar y sentir en el alma y en el corazón. Todo eso estaba golpándose sobre él y lo estaban aplastando. Estaba siendo aplastado por ese dolor.
sintiendo nuestros dolores del alma. ¿Cuántos han estado enamorados y no ser correspondidos? ¿Alguno ha estado enamorada, pero que no es correspondida? Él tuvo que sentir lo mismo, no ser correspondido. Todas esas sensaciones se le vinieron a él encima y lo apabullaron. Estaba tan en agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. ¿Sabe, hermano? Que no dice que él verá la aflicción de su cuerpo y quedará satisfecho. ¿Sabe cómo dice Isaías 53:11? Es que es hermoso. Verá la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. No de los golpes de su cuerpo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y quedará qué? Satisfecho. Porque Cristo sufrió en el alma. Todos los dolores del cuerpo, ¿a dónde iban? A su alma. Pero es que aparte de los dolores físicos que le proporciona un dolor en su alma, también estaban los escarnios, las burlas y todo lo que pudiesen sentirle a él emocionalmente. Mira, hermano, esto es tan tremendo que los salmos describen. En los salmos hay una descripción de lo que Cristo sintió. Y en el Salmo 69, 19, mire cómo llegó a sentirse él. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio, ¿qué dice? Piénsalo, iglesia, piénsalo, no lo leas tan fácil. El escarnio, es decir, la burla, los insultos han quebrantado mi corazón. ¿Y estoy qué? Acongojado. Uno dice, no, eso era Cristo, Él era poderoso. Es que creemos que Cristo era inmutable, Él no se inmutaba con lo que le decían, a Él no le dolía, Él enmudeció y Él estaba ahí como un estoico que no siente nada. Porque está muy de moda el estoicismo, que no hay que... Lo que no puedes controlar, lo que tú no controlas, entonces que deje de llorar, que no te pongas a llorar por lo que no puedes controlar y no sé qué, y entonces sé fuerte porque tú dominas. Y él no era un estoico que controlaba, no, él sentía dolores. El enmudeció tiene que ver con otro asunto, pero la Biblia nos dice muy claramente que él dice, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Como quien dice, esperé quien me pudiese fortalecer. El que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, resulta que ahora él está esperando que alguien le consuele, que alguien le ayude. Y dice, no lo hallé. Se quedó solo. Solo se quedó.
Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Toda esa descripción de ese salmo tiene que ver con Cristo. En la Nueva Versión Internacional me gusta cómo dice, porque dice: tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón. Sí, Señor. Y yo hasta ahora, yo leía eso de Cristo, que se burlaban de Él, y yo pasaba de eso. Yo decía, no, pues es que Cristo es un tremendo. Él no es un lloricas. Él no es un hombre fuerte. No. Aquí vemos que Él internamente, hermano, tenía el corazón destrozado. ¿Cómo tenía el corazón el Señor? Destrozado. ¿A cuántos alguna vez le han hecho bullying? ¿Alguna vez le han hecho bullying? ¿Se han burlado de ti por... Al Señor le escupieron el rostro. Pero no cualquiera es así. No. Succionaban toda su suciedad que tenían por dentro y... ¡buah! Al rostro. Eso es humillante, ¿cierto? Entonces, como es Cristo, no, Él no sintió nada. Como es Cristo, como era Dios, entonces Él estaba ahí, que por dentro Él no sentía nada. No, hermano. Bíblicamente dice, le destrozaron el corazón. El Señor estaba destrozado por dentro, derretido. Y estoy desesperado, dice, me destrozaron el corazón y estoy desesperado. Y si al menos una persona me tuviera compasión, y si tan solo alguien volviera y me consolara, en lugar de eso me dan comida de veneno, con veneno, y me ofrecen vino agrio para la sed. Él se quedó solo, hermano. Se quedó solo, sin ayuda humana ni divina. Tan tremendo que llegó él a un punto donde llegó a sentirse que no sabía ni dónde estaba. Llegó a sentirse de tal manera, el Señor llegó a sentirse de una forma en el que ni Dios ni hombre, estaba colgado en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra. El Salmo 22:6, se nos fue la pantalla. El Salmo 22:6 dice, mira cómo se llegó a sentir él. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Son salmos del Señor. Así se sintió el Señor en algún momento. Se sintió que ni Dios ni hombre, gusano, oprobio de los hombres, despreciado
todos me escarnecen. Esa fue la forma en la que él pudo percibir su lugar. ¿Fue grande el amor de Dios o no? ¿La están captando la idea? Que eso no es así, que Dios se hizo hombre y listo, y murió en una cruz y luego al tercer día resucitó y... No. Eso no fue así. El Señor sufrió. El Señor sufrió lo que tú y yo no hemos sufrido, ni el mundo entero. Porque sufrió todas nuestras agonías juntas. ¿Tú te imaginas lo que pudo él haber sentido? La amargura tuya, la tuya, si en alguna vez la has tenido, tu amargura, tu desdicha, tu decepción, tu agonía, todo eso, lo tuyo y lo de todas las iglesias del mundo y de lo de todos sus redimidos y de todos sus hijos, todas esas angustias, todas mételas en una sola angustia. Suda sangre cualquiera. ¿Cierto que sí? Cualquiera suda sangre, sintiendo todo eso, porque él sintió nuestros dolores. ¿Y dónde se sienten los dolores? En el alma. Allí en el alma el Señor sufrió todo eso. Se sintió avergonzado. El Señor sintió tristeza cuando lo desnudaron. No es que a él lo hayan desnudado y él, no, pues no pasa nada, yo soy Dios. No, hermano. Cuando él sintió desnudez, sintió vergüenza. Se sintió ofensa, sintió que lo injuriaban. En San Mateo 27 dice, cuando él estuvo ante los soldados, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda una compañía de soldados. ¿Tú te imaginas toda una compañía de soldados? Y tú te imaginas en medio de una compañía de soldados romanos sin escrúpulos. Y lo ponen en medio y le desnudaron. Le echaron encima un manto de escarlata. Se pega el proyector. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. O sea, lo vistieron como un rey, lo empayasaron. Como un muñeco viejo, pero entonces vamos a vestir a este muñeco viejo de rey. Y le pusieron la capa del rey. Le pusieron la caña porque tenía una vara que es el cetro del rey. Le pusieron una corona de espinas en su mano y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él. Entonces cogen todos el ejército ese de romanos, cogen y se arrodillan delante de él y le empiezan a decir, a ver, salve, rey de los judíos, véalo ahí, el tonto. ¿Tú te imaginas que el Señor estaba ahí sin sentir nada? Lo leemos, pero pensamos que el Señor no estaba sintiendo nada ahí. Pensamos que el Señor estaba ahí diciendo, ay, pobrecitos estos, vea. No saben que yo estoy aquí muerto de la risa por dentro. No. Lo que el Señor estaba sintiendo por dentro, hermano, no lo alcanzamos ni a imaginar. ¿Sabe qué dice? En el mismo Salmo 22, en el versículo 12, si se puede proyectar. El Salmo 22 en el versículo 12 dice cómo se sentía el Señor y cómo veía él a todo ese ejército, a esa compañía de soldados. Dice, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán, que eran la región más, en ese entonces, digamos, especialista en esos toros, los alimentaban y todo, eran toros famosos, fuertes toros de Basán me han
cercado. ¿Cuántos han estado frente a un toro? Mira, un solo toro, hermano. No, se para un toro aquí, lo mira uno así y uno ya está, ya uno se hace encima. Un toro. Y que haga así. ¿Tú te imaginas un toro? Eso es para uno, mejor dicho, desvanecerse. Se desmaya cualquiera. ¿Cierto que sí? Pues no fue uno. Muchos toros fuertes me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz. Cuando le gritaban, salve, salve, rey de los judíos, y le injuriaban y lo amenazaban, y rugientes. Dice él, mira cómo estaba sintiéndose él por dentro, hermano. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Se le descoyuntan los huesos a cualquiera. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es que esto no es la descripción de una novela. Esta es la narración de algo real por ti y por mí. Que nuestro Salvador sufrió internamente, en el alma, se derritió como cera. Su alma fue completamente, hermano, derretida dentro de él. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Y él los ve a los judíos religiosos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y en mi ropa echaron suertes. Es que este es el extremo del amor, porque nos demostró verdaderamente cuánto nos amó. Los amé hasta el fin. Este es el amor eterno de Dios. Vamos a estar en pie, amada iglesia. Sus dolores físicos fueron fuertes, pero los dolores de su alma nos redimieron a nosotros. Por eso Él lo que pide es tu corazón, tu alma, porque Él ya entregó la suya. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que quizás esté sufriendo, que quizás esté pasando por un momento de desprecio, lo que sea, pero esto es consuelo para nosotros. Aleluya. Debemos de saber que Él sufrió nuestros dolores del alma. No, es que mi esposo me va a dejar, es que mi esposa me va a abandonar, es que se acabó mi hogar, y eso es como si me arrancaran el corazón. Sí, ese dolor lo sintió Cristo. Eso que sufriste, Él ya lo sufrió, ya lo llevó. Ahora sintamos la paz en nuestro corazón, porque Él verá
el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos al cielo y le decimos: Señor, gracias? Gracias porque verdaderamente por tu palabra sí fuimos salvos y perdonados.